Veamos algunos ejemplos de los módulos de compra y venta institucional, en este caso empezando por marcos mayores, por ejemplo en su configuración semanal. Para una semana alcista tenemos movimiento lateral, movimiento bajista en 2 ocasiones y finalmente desarrollo alcista. Para una semana bajista, movimiento lateral, movimiento alcista y finalmente desarrollo bajista con su reacción. Movimiento lateral, movimiento alcista acelerado y movimiento bajista. Movimiento lateral, desplazamiento bajista del precio y desarrollo alcista. Movimiento lateral, desarrollo bajista, desarrollo alcista, corrección. Movimiento lateral, desarrollo alcista, desarrollo bajista, corrección. Movimiento lateral, arranque alcista, desarrollo bajista en 2 impulsos, corrección. Movimiento lateral, desarrollo bajista, desarrollo alcista, corrección. Desarrollo lateral, martes bajista, desarrollo alcista, corrección. Desarrollo lateral, movimiento bajista, movimiento alcista, corrección. Movimiento lateral, desarrollo bajista, desarrollo alcista, corrección. Esta es la estructura clásica de un módulo de compra-venta institucional a lo largo de una semana. Desarrollo lateral seguido de o escape alcista en caso de que el desarrollo del precio vaya a ser bajista, o movimiento lateral, escape bajista para un posterior desarrollo alcista. Esto quiere decir que todas las semanas encajan exactamente dentro del modelo de compra y venta institucional ideal para la semana. No, pero nos sirve como referencia. A nivel intradiario, esta estructura es muy habitual. Movimiento lateral, escape alcista, escape bajista, corrección. Movimiento lateral durante la mañana en Europa, escape alcista, movimiento bajista, corrección. Movimiento lateral, escape alcista, retorno, movimiento lateral, escape alcista, tenemos 2 escapes alcistas y finalmente desarrollo bajista para terminar en corrección. Asia viene de un movimiento lateral, Europa arranca en un movimiento bajista, desarrollo alcista, corrección. Cash sigue movimiento lateral, escape bajista, desarrollo alcista, corrección. Marcamos apertura de Europa, movimiento lateral, apertura bajista, movimiento alcista, corrección. Movimiento más o menos lateral, escape alcista, desarrollo bajista, desarrollo bajista. Apertura cash, movimiento lateral, movimiento bajista, desarrollo alcista. Movimiento lateral, apertura cash, movimiento alcista en apertura, es decir, movimiento contrario al desarrollo que están buscando. Movimiento lateral en Europa, escape alcista, desarrollo bajista, corrección. Movimiento más o menos lateral en Europa, apertura cash con escape bajista para desarrollo alcista y corrección. Más adelante en el programa de formación hablaremos del anclaje del precio y aprenderemos a dar significado a estas áreas que aparecen en este tipo de gráfico. Este es un gráfico anclado. Respecto de los módulos de compra-venta institucional, sobre todo nos interesa a nivel intradiario atender un movimiento más o menos lateral en Asia, en este caso representado por la cotización dentro de la cajetilla gris, un movimiento contrario en Europa, sobre todo llevándose los máximos de Asia, y el posterior movimiento de desarrollo del precio. También nos interesa este tipo de desarrollo más o menos lateral en la apertura del mercado cash. Esta es la primera hora de cotización del mercado cash. Desarrollo bajista para incitar a la venta y movimiento alcista del precio. Europa
desarrolla un movimiento lateral, arranque cash contrario, alcista y movimiento bajista. Europa, más o menos lateral, movimiento bajista y posterior desarrollo alcista, con corrección. Aquí tenemos un ejemplo algo más complejo e interesante. Asia, movimiento lateral, finaliza con un movimiento alcista, acción de Europa, bajista. La acción del precio de Europa, es esta cajetilla de color marrón, transcurre dentro del rango máximo y mínimo de Asia. Cuando arranca el mercado cash, movimiento bajista para posterior movimiento alcista. Ahora bien, si lo vemos a nivel macro, tenemos Europa en movimiento lateral, escape alcista y posterior movimiento bajista. ¿De acuerdo? Y corrección. Es decir, podemos hacer lecturas en varios niveles. Ya hemos visto la lectura desde un marco semanal, después podemos hacer las lecturas de las distintas sesiones. Desde un nivel macro, Asia y Europa generan este movimiento más o menos lateral, que acaba con este escape alcista para un desarrollo bajista del precio. Antes de esta caída hay un movimiento en sentido contrario. El mercado cash abre con un movimiento más o menos lateral y antes del desarrollo alcista hay un acelerado movimiento bajista. Estos movimientos bajistas incitan al público a vender cuando los traders institucionales han finalizado su acumulación, desarrollan un movimiento en la dirección que les interesa. Finalizamos con estos ejemplos. Asia lateral, movimiento alcista para movimiento bajista. Europa, más o menos lateral, movimiento bajista para movimiento alcista. Mercado americano, movimiento bajista para movimiento alcista. También podemos hacer esta lectura, movimiento más o menos lateral, movimiento bajista, movimiento alcista. Estos son algunos ejemplos de módulos de compraventa institucional.